La OTAN celebra la prolongación de la pausa de las hostilidades entre Israel y Hamás que están asolando la Franja de Gaza. En palabras del secretario general Jens Stoltenberg, la pausa y la liberación de los rehenes supone un alivio al pueblo de Gaza que permite la entrada de más ayuda humanitaria y mantiene la esperanza de que el alto el fuego se alargue más. Los aliados abordaron hoy en Bruselas la preparación de su próxima cumbre, que se celebrará en julio en Washington. En el encuentro del próximo año debatirán asuntos como la situación de Ucrania o la relación con la vecindad sur. Hoy el secretario general ha querido remarcar que la OTAN no juega un papel activo en el conflicto de Oriente Medio, aunque algunos de sus miembros sí estén vinculados, pero sí buscarán una postura que ayude a estabilizar la región. Y manda un mensaje a Irán. Pide que frene a sus fuerzas subsidiarias refiriéndose a Hamás y a Hezbollah. Ante una pregunta sobre el doble rasero en el trato de los conflictos en Gaza y en Ucrania, Stoltenberg es claro. La situación en ambos países es diferente porque Ucrania nunca atacó ni supuso una amenaza para Rusia y que el derecho internacional y humanitario tiene que ser respetado. Durante su reunión, los aliados reiteraron su apoyo inquebrantable a Ucrania con nuevas aportaciones económicas de Alemania o Países Bajos o a la formación de pilotos por Rumanía. Todo ello para salvar vidas ucranianas. Los ministros hablaron también de los retos que plantea China como nuevo agente global, con quien ven necesario colaborar estrechamente para defender sus valores e intereses. Y nos vamos al gran tema de la noche y de todos estos días, el tema de la Franja de Gaza, el tema del crimen contra Israel que se cometió el 7 de octubre. Tenemos esta noche nuevamente a Rebecca Herman, especialista en historia hebrea y de Israel. Gracias, Rebecca, por estar con nosotros esta noche. Y David Vitán, abogado y analista internacional. Hemos visto las imágenes de otro día muy duro para la humanidad, porque estamos hablando de niños, de mujeres, de personas de la tercera edad, que empezaron a ser liberados o puestos en libertad por los terroristas a cambio de los prisioneros palestinos que se encontraban en cárceles israelíes. Hamás entregó 12 rehenes e Israel 30 prisioneros palestinos en el 6º día de tregua en la guerra. Rebeca, evidentemente que esto era para tener también a un psiquiatra esta noche acá, o a una psicóloga o psicólogo, producto de que hay niños que lo que están es susurrando, producto de ese trauma devastador para todos nosotros, y que se están sabiendo cosas de cómo los tenían a pan y arroz, en sillas de plástico como camas para dormir. En realidad es algo monstruoso. ¿En qué medida se puede evaluar un crimen, y te pregunto como historiadora, un crimen de esta magnitud? Mira, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, Oscar, porque como en todas las cosas que han ido pasando en este conflicto, han surgido fotos que muestran a los secuestradores despidiéndose y sonriendo y entonces como que qué bien fueron tratados, qué humanitarios en verdad son, qué bueno fue el trato. Ayer pudimos ver en las declaraciones de muchos de los rehenes, sobre todo niños, que dijeron cómo los tuvieron aislados en cuartos solos, encerrados, donde les pasaban las filmaciones de lo que ellos habían hecho el 7 de octubre, que es una masacre, violaciones, abusos, quemada la gente, todo eso se los pasaban ellos una y otra vez a los niños, los amenazaban con pistolas en la cabeza. Los niños, muchos de ellos, como tú dijiste, tienen miedo de hablar, tienen miedo de hablar en alto, tienen miedo de que se sienten acorralados, se sienten muy, muy asustados de lo que pasaron, tanto tiempo aislados y escondidos, además de que, perdón, para agregar una cosa, ellos juegan, como dices tú, con la mente humana y con el sufrimiento de los demás, porque una de las reglas de este acuerdo de la liberación de los rehenes y cese al fuego era que no se iban a separar las familias. Ayer vimos que una niña la liberaron sola, sin su mamá, y la niña dijo, 2 días antes de la liberación me separaron de mi mamá. Yo estaba con mi mamá, 2 días antes me separaron. Por eso son terroristas. Exactamente. David, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista del análisis internacional, ¿cómo queda el mundo a partir de esto? Porque definitivamente, querrámoslo o no, se le está dando una jerarquía, un estatus a los grupos terroristas como si fueran estados legalmente constituidos.
¿Cómo queda todo este andamiaje? Y la posición de Qatar nos llama mucho la atención, porque ahora están de mediadores, pero en Qatar vive la dirigencia de Hamás, como príncipes, como vivía Yasser Arafat, con todos los millones. Ahora, ¿cómo queda esta reformulación en el mundo de hoy de estados amenazados por grupos terroristas, estados legales que apoyan a los grupos terroristas y los grupos terroristas hasta cierto punto legitimados? Bueno, aquí queda reluciendo el lado del mundo sinvergüenza, un grupo de países que se ha puesto del lado de la oscuridad y un grupo de países que se ha dado cuenta definitivamente que abogan por la paz, que abogan por la solución de dos estados, pero sin embargo entienden que tienen que recuperar a Gaza del terrorismo y entregarle en un momento determinado a un nuevo liderazgo democrático, sin terrorismo y sin violencia, a la autoridad palestina. En relación con el tema de Qatar, recuérdate que Qatar está cuidando su imagen, Estados Unidos tiene muchos intereses dentro de Qatar y Qatar está haciendo una participación en este momento para lograr rayar y mancillar todo lo que ellos lograron con el tema del Mundial de Fútbol y todo lo que ellos han hecho a través del deporte para limpiar su imagen. Sin embargo, hay un punto muy importante. Países de Europa han abierto los ojos. El nuevo presidente electo, por ejemplo, de Holanda, se ha dado cuenta de que él quiere un país libre de islamistas, libre de terrorismo, y ha puesto muy clara cuál es su posición, independientemente de que él haya vivido 2 años en Israel. Lo mismo está haciendo Alemania, persiguiendo el terrorismo, lo mismo está haciendo Italia, lo mismo está haciendo Polonia. Lamentablemente, algunos países de Europa, entre ellos España, ha tenido una muy mala oportunidad de estar en Israel el momento en que empezaba la tregua y dar unas declaraciones en favor del grupo terrorista Hamás al punto de que ha sido felicitado por ellos. Parte de esta guerra, Rebeca, es precisamente la narrativa que llaman un narrativismo, palabra nueva, un neologismo, para cambiar la historia que conocíamos hasta hoy. Los palestinos dicen que eso es Palestina, que a partir del año 48 lo que hubo fue una imposición para Israel. Pero tenemos entendido que también anteriormente fue la provincia de Judea. ¿Quiénes son los que están ahí fuera de su territorio o que pertenecen a ese territorio? Exactamente. Lo que tú estás diciendo es fundamental, porque el nombre de Palestina viene cuando el Imperio Romano conquista la provincia de Judea, vota, exila a los judíos que estaban allí y le cambia el nombre a Palestina, en referencia un poco a los filisteos, que eran enemigos número 1 de los judíos en ese momento, los que allí residían. Hay que recordar que árabes como tal no existe hasta el siglo VII, cuando Mahoma crea el Islam. Y viene, o sea, árabes, por supuesto, pero estaban en lo que es Arabia Saudita, en esa zona, y los árabes conquistan todo el territorio de Siria, Irak, Irán, todo lo que se llama el Levant. Toda esa zona, allí es que vienen los árabes y el islamismo a la zona del Medio Oriente, de lo que conocemos ahorita como Medio Oriente, la zona, digamos, de Israel, donde estaría ahorita Israel, lo que ellos llaman Palestina. Entonces, en ese momento es que baja esta gente hacia allá. No es como dicen ellos, que eran indígenas, eran la población que estaba ahí. Solamente que ahorita toda la retórica es cambiar lo que era hacia el otro lado. Hay una pregunta que yo le hago a mis amigos palestinos y árabes. ¿Por qué los demás países árabes no quieren a los palestinos en su territorio? Eso es sumamente interesante y siempre ha sido así. Yo digo que los palestinos, perdón David, no sé si querías decir, pienso que los palestinos han sido los peones del mundo árabe y los mueven y los usan de acuerdo a sus intereses. Y los tienen allí porque es más fácil siempre culpar, como sabemos, a otro de la miseria de un grupo que mirarse a ellos mismos. Para ellos es más fácil que amenazar sus gobiernos, mantener siempre la culpa sobre alguien. David, ¿en qué manera cambia la situación con relación a los palestinos, al problema judío-palestino, luego de esta masacre, cuando han tenido que negociar con Hamás? Eso debe ser doblemente doloroso para los israelíes, no solamente sufrir esta matanza, sino tener que aceptar en una mesa de negociaciones triangulada, con proxies, a Hamás. Yo lo veo diferente, Oscar. Yo pienso que hay una posición de debilidad para el lado palestino. Recuérdate de algo, en Israel viven 2 millones de árabes.
están felices. Hay 150.000 personas que tienen permisos para trabajar, que cruzaban la frontera desde Gaza, desde Palestina a Israel a trabajar. Esas 150.000 o 200.000 personas que generan millones de personas que se benefician de ellos ya no van a tener trabajo. Los mismos israelíes árabes que están en Israel están descontentos con lo que está ocurriendo con Palestina en este momento. Entonces, en este momento, la autoridad palestina, que es con la que hay que sentarse a negociar, tendrá que buscar buenas herramientas para tratar de convencer al mundo de cómo resolver este tema, porque ya el mundo no quiere entregar dinero para que llegue a Gaza. O sea, el dinero que recibe internacionalmente Palestina lo recibe la autoridad palestina y está obligado a entregarle una porción a Gaza. En este momento, ¿cómo lo van a hacer? Igualmente con Israel. ¿Cómo se construyeron los túneles? Con el cemento que salía de Israel. Israel provee el agua, Israel provee la tecnología, Israel provee inclusive la medicina. ¿Cuántas personas de la autoridad palestina y cuántos niños árabes no son tratados en hospitales israelíes? Yo estuve en el hospital Hadassah. Adicionalmente a eso. Allá cerca de las alturas de Golán. Claro, al punto que si tú ves cómo entregaron, porque no se puede hablar de un intercambio de prisioneros, cómo salieron los delincuentes confesos que estaban pagando pena dentro de Israel, que tenían 7 u 8 años. Mujeres que han parido dentro de las cárceles porque se les permite la visita conyugal. Mujeres que han sido operadas, que salen con niños que ya tienen pasaporte israelí. Muchos de ellos no se quieren ir. Había ayer un preso que decía que no se quería ir porque estando dentro de la cárcel, aparte que estudia, tiene un salario. Entonces, esa narrativa que es la real, vamos a ver cómo la confronta en este momento el Estado palestino, las Naciones Unidas y la Unión Europea y todos los países que están en pro, inclusive el mundo judío que está en pro de 2 estados, para poder negociar teniendo un grupo terrorista a su lado, que hay que limpiarlo como sea, porque independientemente que esta tregua termine en este momento, Israel lo ha dicho. Bibi Netanyahu se lo dijo al presidente de España, a Pedro Sánchez. No tenemos otra opción que ganar la guerra en este momento. Claro. Gracias por venir nuevamente. Nosotros continuaremos aquí todas las noches en nuestra vigilia informativa con relación a este tema. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y al regresar, en 2 días se vence el plazo que Washington le dio a Caracas. Si Maduro no libera a los presos políticos y levanta las inhabilitaciones políticas, Biden revisará la flexibilización de las sanciones. Tendremos con nosotros a 2 profesores para analizar ese tema de las sanciones precisamente, a Francisco Rodríguez de la Universidad de Denver y a Eduardo Gamarra de FIU. Pero antes los dejamos con la visita de Javier Milei a Nueva York y a Washington. No fue con el pañuelo de Leonardo Fabio. Javier Milei, recién electo presidente de Argentina, ya está marcando su huella en la política internacional con su visita a la Casa Blanca este martes. En un encuentro que duró aproximadamente 1 hora, Milei se reunió con figuras clave del gobierno estadounidense, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el asesor de Biden para Latinoamérica, Juan González. Este encuentro, el único que Milei mantuvo durante su breve estancia en Washington, D.C., señala un claro intento de fortalecer los lazos entre Estados Unidos y el futuro gobierno argentino. La visita de Milei a Estados Unidos también incluyó una parada en Nueva York, donde visitó la tumba del rabino Schneerson y almorzó con el expresidente Bill Clinton y Chris Dodd, asesor especial de Biden para América Latina. Aunque Milei ha mostrado cercanía con Donald Trump, no se reunió con el expresidente republicano durante su estancia en los Estados Unidos, a pesar de haber sido invitado previamente a visitar Buenos Aires.